¿Te imaginas que un día después de una hermosa relación, el amor de tu vida te abandone sin ninguna explicación? Esto fue lo que le ocurrió al CEO de una gran empresa, quien después de 5 años de relación, su amada novia lo abandonó repentinamente. Por eso, cuando accidentalmente se vuelven a encontrar, él decide ir tras ella para recuperar su amor perdido. Sin embargo, pronto se da cuenta de que su ruptura pasada oculta una gran verdad profunda y complicada. Los secretos de su amada, cuidadosamente guardados, empiezan a emerger poco a poco. Pero, ¿cuál es ese secreto oculto que la motivó a romper con él? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama Amor a Segunda Vista. Nuestro drama comienza en una fiesta muy popular en Asia para buscar pareja. Todos llevan máscaras y cada uno interactúa con su persona favorita. Mientras una chica le bailaba a un guapo hombre, este sin querer se tropieza y cae sobre una chica. Su nombre es Sunam y de inmediato reconoce a este hombre llamado Ji-Bei, quien es nada más y nada menos que su exnovio. Sí amigos, ambos habían tenido una linda relación cuando eran adolescentes, pero de un momento a otro Sunam lo terminó por mensajes de texto. Aunque él la buscó como loco, lamentablemente no tuvo éxito. Triste por eso, él no puede entender por qué ella lo abandonó de esa manera si tenían una relación tan estable. Por eso, ahora que la volvió a ver, no piensa dejarla ir otra vez tan fácilmente, pero ella huye rápidamente del lugar. Él no deja de pensar en los hermosos momentos que vivió a su lado y en su triste final. En eso, su asistente le entrega el bolso de ella que al parecer lo olvidó en la fiesta. Por eso, cuando ella llegó por él, de inmediato la hace subir a su auto y conduce a toda velocidad. Aunque en contra de su voluntad, él la lleva a un restaurante al que solían ir de novios y donde vivieron lindos momentos juntos. Finalmente, ahora están cara a cara. Ella se siente bastante incómoda, pero él trata de aliviar el ambiente recordando viejos tiempos. Luego, él se arma de valor y le pregunta si se casó, si tiene hijos y en qué trabaja su marido. Y si no, entonces, ¿por qué desapareció hace 5 años? Sunam le confiesa que lo terminó porque él tuvo un fracaso con su empresa y ella quería un hombre rico que le diera seguridad y ya con él no se sentía así. Ji-Bei se levantó de repente y enojado le recuerda a ella que no es su esposa y no lo será y se va de inmediato. Sin embargo, él olvidó su celular en el lugar y Sunam intentó alcanzarlo pero no llegó a tiempo. Cuando iba manejando, él recuerda haber dejado su celular y sonríe. Aunque trata de llamarla, ella está en una comida importante y le cuelga, lo que lo enoja muchísimo. Ella al parecer está buscando a sus padres y el chico con quien se reunió parece tener información de ellos. Cuando ella se dirige a su trabajo, se encuentra casualmente con Ji-Bei en el ascensor. Ambos no lo pueden creer. Ella se pone muy nerviosa y piensa que él la seducirá y la besará. Sin embargo, él simplemente la ignora. Al salir del elevador, él le pide su teléfono, pensando que fue a llevárselo, pero ella no lo tenía. Él le dice que sus oficinas quedan en ese edificio y que por favor se lo traiga el día de mañana. En eso, ella se va a toda prisa porque resulta que era su primer día de trabajo y llegó tarde por estar hablando con Ji-Bei. Allí recibió su primer llamado de atención por parte de su jefa. Por la noche, ella se da cuenta que él tiene en su celular una foto de los dos como fondo de pantalla. Ella se conmueve y no deja de pensar en los viejos tiempos junto a él, y admite que aún no logra olvidarlo. A la mañana siguiente, él espera que ella llegue para darle su celular. Sin embargo, su asistente llega con una caja. Resulta que Sunam le envió su celular por correspondencia, cosa que lo enoja mucho. Shu, el chico que se reunió con ella anteriormente, le dice a ella que le ayudará a buscar a sus padres biológicos. Ella le agradece y le dice que guarde el secreto porque ella lo quiere hacer de forma privada. Ella tiene una comida con todos sus ex compañeros de clase en un lujoso hotel, y cuando ella sale se encuentra a Ji-Bei muy borracho. Él se le abalanza encima y ella lo empuja, pero a ella le da lástima verlo en ese estado, y aún más cuando él le dice que por qué lo abandonó. Él se desmaya y ella pide ayuda, y junto al guardia del lugar lo llevan a su habitación del hotel. Sunam lo cuida muy tiernamente y mientras le pasa una toalla muy suavemente sobre su rostro no puede evitar mirarlo con amor. En eso él abre los ojos y le da un tierno beso, pero ella reacciona y se va rápido de allí.
Al día siguiente, ella se está tomando fotos en el hermoso lugar donde está, y Ji-bae aparece de nuevo, y este le pregunta qué hace allí. Cuando ella le dice que por un reencuentro con sus ex compañeros de clase, él le empieza a hablar sobre lo sucedido en la noche, y cuando se va a disculpar, ella intenta irse pero resbala, y ambos caen al agua. Ella se disculpa con él. En eso sus amigas la ven y ella se va de inmediato de allí. Mientras él se ducha, recuerda el día más horrible de su vida cuando su trabajo se vino abajo y fue golpeado porque debía mucho dinero. Además, justo ese día ella le terminó. Realmente este chico sufrió en su ausencia y a pesar de esto, aún sus hermosos recuerdos siguen vivos en su mente. La jefa de Sunam la hizo trabajar hasta tarde y Shu la acompañó todo el rato. Este chico es realmente atento y agradable con ella. Por eso cuando él la invita a cenar, alguien les toma fotos a los dos y se la envían a Ji-bae, cosa que lo enoja muchísimo. Como está tan celoso y herido, él conduce a toda velocidad a un lugar lejano para despejarse, haciendo que su asistente se preocupe mucho por él. Al día siguiente, él está muy molesto y cuando se la encuentra, se la lleva a un lugar a solas para reclamarle sobre la foto, como si fueran novios. Ella lo llama psicópata y cuando se va a ir, se resbala y ella se agarra de su pantalón y sin querer se lo rompe y ve sus calzones de Bob Esponja. Ella no para de reír y él le pide que por favor le traiga un pantalón de su oficina, pero ella lo deja sufriendo y pasa mucha vergüenza. Y más cuando el asistente lo ve y le toma fotos. Y peor aún cuando trata de repararle el pantalón y llega su otra asistente, quien de inmediato piensa mal de los dos. Al día siguiente, él está jugando pool con un amigo. En eso llega Shu junto a Sunam. Él se siente tan incómodo y celoso que no puede concentrarse en el juego y se va de allí. Sin embargo, a pesar de esto, él la esperó afuera de su casa hasta la noche. Pero nuevamente, al ver que llegó con Shu, se enojó muchísimo más. Así que le vuelve a preguntar si ese chico es su novio. Y le pregunta que por qué lo abandonó. Ambos empiezan a discutir fuertemente. En eso llega la amiga de Sunam y le tira un zapato a Ji-bae, acabando con la discusión. Pobre hombre, le va a dar algo de tantos celos. Por la mañana, él la vuelve a ver junto a Shu y decide seguirlos en su auto. Sin embargo, curiosamente, los ve bajarse en un orfanato y esto le causa mucha intriga. Pero sus pensamientos vuelan tanto que llega a pensar que ella tuvo un bebé durante el tiempo que estuvo lejos de él. Bueno, en realidad fue su asistente quien le metió todas estas cosas en la cabeza. Por eso cuando se encuentra con ella la vuelve a interrogar, pero no, ella no tuvo ningún bebé. Ella sin duda está cansada de su intensidad. Mientras estaba bebiendo con un amigo, este le recuerda que ella le salvó la vida en una ocasión donde él estaba realmente grave de salud y le donó su sangre. Él no sabía de esto porque estaba inconsciente. También se entera que ella es huérfana. Por eso él va hasta la casa de sus padres y allí no puede evitar pensar en los hermosos recuerdos que vivió con ella y su familia. Sin embargo, aunque estuvo un rato allí, no pudo encontrar a nadie. Como Sunam pasa mucho tiempo con Shu, la jefa de ella también siente muchos celos porque está interesada en él. Así que no sabemos quién está más celoso, si ella o Ji-bae. Por la noche, él se reúne con un ex compañero y le cuenta la dura vida que ha llevado Sunam, y le cuenta que su padre era un mal hombre porque era adicto a las apuestas, y debido a esto fue metido a la cárcel. Como se gastó el dinero, su madre, quien estaba muy enferma, falleció. Él no deja de pensar en eso y se siente tan mal que cuando se va a disculpar con ella, Sunam simplemente se va. Ahora nuestro galán empieza a investigar en cómo encontrar a los padres biológicos de su amada. Su padre fue liberado de la cárcel y este se muestra ante ella arrepentido de lo que hizo y le pide vivir con ella. Pero Sunam no quiere, así que le da todos sus ahorros para que viva una buena vida solo. Por su cara, el hombre se ve que no ha cambiado. Ella no deja de recordar y llorar por su madre. Sin duda la extraña mucho y le duele todo lo que su padre hizo. Al día siguiente, cuando ella sale del trabajo, el padre aparece nuevamente y vuelve a pedirle más dinero. Ella no puede creer que se haya gastado todo lo que le dio. Mientras le insistió, unos tipos la acosan diciéndole que les pague lo que el padre debe. En eso, Shu la ve en esa difícil situación y la ayuda a librarse de ellos. Cabe mencionar que Shu está enamorado de Sunam, por eso es tan atento con ella.
Ji-Wei ve al ex suegro, lo lleva a comer y luego a la discoteca haciendo que se sienta bien para luego sacarle información. Pero como este no le dice nada, le ofrece dinero y este de inmediato acepta. Allí él obtiene el nombre de los padres biológicos de su amada. La asistente pudo encontrar finalmente información sobre el paradero de los padres de Su-nam y le dice que se apresure porque estos van a dejar el país. Así que Ji-Wei busca a Su-nam, la lleva rápido al aeropuerto y cuando estos están a punto de abordar, ella logra verlos de lejos y se conmueve porque además tiene un hermano también. Aunque no se vieron de frente, ella se siente feliz al ver que su familia está bien y le da las gracias a Ji-Wei por esto. En eso, él le da un tierno abrazo. Luego nos enteramos que la jefa de Ji-Wei, Yang Lang, es la exnovia de Shu, pero él no quiere volver con ella y ya la ha rechazado varias veces. Al volver del aeropuerto, Su-nam y Ji-Wei se despiden en una calle, y aunque no lo dice en voz alta, Su-nam admite que todavía lo ama y la suerte que tiene por contar con él. En eso, de repente aparece la ex de Shu, Yang Lang, y le roció gasolina. Cuando intentó prenderle fuego, Ji-Wei la salva. Y bueno, ambos se quedan viendo con los ojos del amor. Él la lleva a su oficina, le pone su ropa y ya ella no aguanta más sus sentimientos y su agradecimiento por todo, así que lo abraza tiernamente. Él llora de la emoción y mientras ella secaba sus lágrimas, él la besa apasionadamente. En ese momento justo fueron interrumpidos por su asistente, quien también está enamorada de él. De regreso a casa, ambos se disculpan por haberse dejado y ella no puede dejar de llorar por la culpa. Él se muestra realmente comprensivo con ella por todo lo que ha vivido. Mientras ella está bañándose en la habitación de él, Shu la llama y Ji-Wei contesta y se pone muy celoso. Sin embargo, Su-nam le asegura que no hay nada entre ellos. Él le cree y muy tiernamente le seca el cabello y le dice palabras bonitas al oído. Ambos no se contienen y se vuelven a dar un romántico beso. Nuestros tortolitos salen a pasear y disfrutan de su primer día de novios otra vez. Sí que se ven realmente hermosos. En casa, mientras Su-nam espera que Ji-Wei llegue del trabajo, nuevamente su padre aparece para pedirle dinero y la amenaza con revelarle su secreto a Ji-Wei si no le da dinero. Por eso, mientras la chantajea y le dice que le dirá a él que ella robó el código de su trabajo, Ji-Wei llega y lo escucha todo. Él le pregunta a ella si eso es cierto y Su-nam le pide perdón y se va de allí llorando. Resulta que mientras veía que su madre empeoraba y necesitaba una operación urgente para salvar su vida, su padre la presionaba insistentemente para que robara el código donde Ji-Wei tenía todo su dinero. Arrepentida, ella intentó decírselo, pero no tuvo el valor. Ella le dio el dinero a su padre para que pagara la operación de su madre, pero este simplemente se lo gastó en sus apuestas. Por esa razón, ella decidió terminar con él y huir. Él no puede creer que su amada haya hecho esto. Se siente completamente devastado. Por eso, él ahoga sus penas en alcohol. En eso, su asistente llega y le pide una oportunidad. Sin embargo, él la rechaza porque lo que siente por Su-nam es muy fuerte. Su-nam no deja de tener pesadillas y de sentirse mal por todo lo ocurrido. Perdió al amor de su vida y a su madre por culpa de su ambicioso padre. Por eso no tiene ánimos de levantarse y mucho menos de ir a trabajar. En medio de esto, su amiga logra sacarla de la casa y animarla un poco, mientras la asistente de Ji-Wei está concretando su venganza contra ellos. Su-nam se reúne con Shu y sus amigos para despedirse, porque pronto dejará la ciudad porque desea comenzar una nueva vida. Por otro lado, Ji-Wei visita a su madre y ambos tienen una profunda charla sobre el perdón. Y ella le da un sabio consejo que cambió su mente. Ahora Su-nam está triste haciendo sus maletas. No se quiere ir, pero piensa que será lo mejor. Ji-Wei va deprisa a buscarla a la oficina y al departamento, pero no está. También va al terminal, pero llegó tarde. Ya había salido el autobús. Él la llama y milagrosamente ella contesta. Y él le dice que nunca la ha olvidado, que la ama y le pide enfrentar juntos todas las adversidades. Ella rompe en llanto y cuelga la llamada. La asistente le tendió una trampa en la empresa y lo pone a elegir entre ella o Su-nam. Si no, perderá todo de nuevo. Pero él se decide por su amada. Desanimado, él empieza nuevamente desde cero y para su sorpresa, su amada llega y lo apoya.
Ji-Wei se siente con energías nuevamente y le da un fuerte abrazo. Y así termina esta historia de amor con nuestros tortolitos caminando de la mano hacia un futuro feliz donde ya no existirá el rencor ni los arrepentimientos. Amor a segunda vista es un cautivador drama del año 2023 lleno de amor y redescubrimiento, mientras la verdad se despliega ante tus ojos. El deseo de Ji-Wei de reavivar su romance perdido, combinado con la intriga de los secretos de Sun-Nan, mantendrá tus emociones a flor de piel y te mantendrá enganchado hasta el último capítulo. Por eso, si te gustan los dramas llenos de intriga y pasión, Amor a segunda vista es sin duda el drama indicado para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.